Ok. Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema de corazón en pediatría. Vamos a ver embriología, anatomía topográfica y radiológica, así como la valoración en el neonato y en el paciente pediátrico, enfocándonos a la tomografía y a la resonancia. Ok. Bueno, el contenido ya lo mencioné, así que vamos a empezar. En cuanto a la embriología, tenemos que tomar en cuenta que el corazón va a desarrollarse a partir del mesodermo esplácnico, a partir de la tercera semana. El primer vestigio del corazón va a ser con la aparición de los cordones angioblásticos que se van a encontrar en el mesodermo esplácnico de forma bilateral, ¿ok? Que posteriormente se van a formar como tubos endocárdicos ya con una luz en su interior y se van a ir aproximándose de manera medial para formar un tubo cardíaco que se va a fusionar. De tal manera que va a quedar ventral al intestino anterior y va a quedar envuelto por una cavidad celómica que se va a convertir posteriormente en la cavidad pericárdica. Igual lo podemos ver en esta imagen longitudinal, los cordones angioblásticos adyacentes al celoma pericárdico. Al inicio de la tercera semana, este se va a encontrar de forma más craneal a la membrana bucofaringea. Sin embargo, a partir de la cuarta semana va a haber un efecto de pliegue cefálico, en el cual se va a movilizar de manera, aparte de más caudal y aparte la fusión va a ser anterior, como ya les había dicho, al intestino anterior. La membrana bucofaringea va a quedar más craneal y el septum transversum se va a convertir posteriormente en el tendón del diafragma. Entonces va a quedar caudal a la membrana bucofaringea y ventral al intestino anterior y al mismo tiempo va a empezar a doblarse sobre sí mismo para formar el asa cardíaca. La formación de la asa cardíaca, eh, esto va a suceder en el corazón primitivo. El corazón primitivo básicamente va a ser un único conducto en el cual va a ir directamente llegar la sangre a través de las venas vitelinas al seno venoso, a la aurícula primitiva, al ventrículo primitivo, al bulbo arterioso y posteriormente al tronco arterioso. Esta formación de la asa cardíaca, lo que va a suceder es que el ventrículo primitivo va a girar sobre su eje hacia la derecha y hacia anterior, de tal manera que las aurículas van a quedar hacia dorsal. Eso lo podemos ver en esta imagen longitudinal, cómo va a quedar entonces ventrículos hacia anterior y aurículos hacia posterior. Y como les había mencionado, el septum transverso se va a convertir en el tendón central del diafragma. La división del corazón van a ser varios procesos que van a suceder simultáneamente entre la cuarta y la octava semana. No es que haya un orden en específico, todos van a suceder al mismo tiempo y los vamos a ir viendo de forma separada. Primero, lo que podemos mencionar va a ser la división entre las aurículas de los ventrículos. Esto va a ocurrir al inicio de la cuarta semana con la formación de los cogentes endocárdicos. Los cogentes endocárdicos van a hacer una proliferación de tejido en los bordes anteriores, ventrales y dorsales del conducto auriculoventricular, los cuales se van a ir aproximándose hasta formar un orificio de cada lado, que van a ser los orificios auriculoventriculares. De tal forma que estos cojines endocárdicos van a formar las válvulas tricuspide y mitral y también van a formar la parte membranosa del tabique interventricular. Ahora, para hablar de la división de la aurícula primitiva, esto va a ocurrir al final de la cuarta semana, pero va a seguir ciertos procesos muy ya bien establecidos. Lo primero que tenemos que identificar va a ser la aparición del septum primum y del foramen primum. El septum primum va a ser una membrana delgada de forma en semiluna que va a crecer desde la pared dorsal de la aurícula, del espacio que hay entre las dos aurículas, que va a ir desplazándose hacia ventral e inferiormente hasta unirse a los cogentes endocárdicos.
El orificio que va a permitir la comunicación entre las dos aurículas se va a denominar el foramen primum. Eventualmente va a desaparecer mientras se fusiona el septum primum con el congénito endocárdico. Pero antes de que se cierre completamente, en la región central del septum primum va a haber una región de apoptosis central, el cual va a permitir que haya que siga habiendo una comunicación interauricular y va a formar el foramen secundum. Entonces, en esta imagen, en este esquema, podemos ver el foramen secundum, que va a permitir esta comunicación entre las dos aurículas, el cual posteriormente va a venir seguido del septum secundum en la quinta y sexta semana, en el cual también va a ser una membrana delgada en forma de semiluna, pero esta va a crecer desde la porción ventral hacia dorsal. Pero no va a fusionarse completamente con la pared posterior como en el septum primum. Al mismo tiempo que se va perdiendo el foramen, bueno, el agujero del foramen secundum, no va a haber una comunicación aparente. Sin embargo, va a poder existir todavía una comunicación entre las aurículas debido a que el septum primum va a actuar como una válvula. La porción del septum primum que va a involucionar va a ser la parte craneal y la que va a persistir va a ser la caudal. Esta va a formar la válvula del agujero oval. El agujero oval es el que se va a formar entre el septum secundum y el septum primum. Y eventualmente a los 3 meses de edad se va a fusionar el septum secundum para formar la fosa oval. Entonces, normalmente durante la circulación fetal, directamente desde la aurícula derecha, por la mayor presión que existe, va a poder comunicarse directamente hacia la aurícula izquierda. Ahora, en cuanto a los cambios que van a suceder en el seno venoso, recordemos que es la parte en la que va a llegar primero la sangre con alta concentración de oxígeno. Las venas que van a llegar van a ser las vitelinas y las umbilicales, pero únicamente de las vitelinas la que va a seguir persistiendo va a ser la vena vitelina derecha, la cual va a formar parte del sistema portal hepático y parte de la vena cava inferior. Mientras que de la vena umbilical izquierda, esta todavía va a persistir, no va a degenerar, pero únicamente su porción más distal, el cual va a permitir una comunicación directa desde la placenta hasta la parte inferior de la vena cava inferior, realizando un shock entre el sistema portal directamente hacia la vena cava inferior. Y también las venas cardinales anteriores, tanto derecha como izquierda. La izquierda va a formar una anastomosis con la vena cardinal derecha para formar la vena brachiocefálica izquierda, y la porción distal, que podemos visualizar acá, es la que se va a degenerar. Sí, ya no va a tener comunicación con la vena cardinal a un segmento más proximal. Entonces, a partir de la octava semana, ¿qué es lo que va a pasar con el seno venoso? El seno venoso va a tener un asta derecha y un asta izquierda. Recordemos que esta es una vista posterior, entonces esto va a ser la izquierda y este va a ser el lado derecho. El seno venoso se va a incorporar a la aurícula derecha, de tal manera que los orificios de entrada de la vena cava inferior y de la vena cava superior pues van a drenar directamente en la aurícula derecha. Y esto va a explicar el porqué de su anatomía macroscópica, que veremos más adelante, ya que al incorporarse el seno venoso va a haber una división entre la parte lisa del seno venoso junto con la parte rugosa, digamos, de la aurícula primitiva, que va a persistir posteriormente como la orejuela derecha, y va a estar dividido por la crista terminal, que es un surco longitudinal, que va a dividir estas dos secciones. Ahora, del asta izquierda, que podemos ver acá en color rojo, esta se va a diferenciar en el seno coronario, que va a drenar directamente hacia la aurícula derecha, en su cara inferior, y las venas cardinales, las cuales drenaban en esta asta izquierda, pues se van a convertir en las venas cardíacas magnas y en la vena cardíaca media.
En cuanto a la vena pulmonar, que va a drenar directamente en la aurícula izquierda, va a sufrir un proceso similar al de a la de la aurícula derecha. Nada más que originalmente nada más va a drenar un orificio en la cara posterior de la aurícula izquierda, pero esta se va a ir incorporando hasta que finalmente las cuatro venas pulmonares drenen directamente en la aurícula derecha y también le van a dar, perdón, en la aurícula izquierda, y le van a dar este aspecto liso a la pared posterior de la aurícula izquierda. Bueno, cuando hay fallos en esta incorporación de las venas pulmonares a la aurícula izquierda es cuando va a haber a una de las alteraciones congénitas que veremos más adelante, ¿no? Bueno, en cuanto a la división del ventrículo primitivo, ya tenemos que las aurículas van a estar divididas de los ventrículos, pero el primer indicio de separación entre estas va a ser la formación del tabique interventricular, que igual va a ser que va a empezar primero como una membrana delgada, de forma en semiluna, que se va a extender de caudal hacia craneal y posteriormente se va a ir ensanchando. Todavía va a existir al inicio una comunicación entre los dos ventrículos y, como les había comentado, los congénites endocárdicos van a ir formando parte del tabique, de la porción membranosa del tabique interventricular. Entonces, este cierre del agujero interventricular va a ser tanto por la fusión del congénite endocárdico, de la cresta vulvar derecha y de la cresta vulvar izquierda, que son las que se van a insertar, las que van a servir también como inserción para los músculos papilares, tanto derechos como izquierdos, y también dentro de la cavidad cardíaca se van a empezar a diferenciar haces musculares dentro de estas cavidades cardíacas para formar los músculos papilares y las cuerdas tendinosas que se van a insertar en las válvulas auriculoventriculares. Ahora, en cuanto a la división del bulbus cordis y del tronco arterioso, recordemos que este va a ser un conducto de una sola luz que a partir de la quinta semana van a empezar a haber una proliferación en sus paredes laterales a nivel del tronco arterioso y del bulbo cardíaco para formar lo que serían las crestas vulvares, como podemos ver en el corte a nivel 3, y a nivel del corte número 1 van a ser las crestas troncales. Bueno, algo importante que hay que mencionar es que estas crestas vulvares también van a tener un origen de las células de la cresta neural que van a ir migrando de forma caudal a través de los arcos faringios. Entonces, la fusión de estas crestas va a dividir la luz en dos, y aparte va a haber un giro de 180 grados, de tal manera que se va a formar el tabique ortopulmonar y la aorta o sea, a pesar de que la aorta tenga un origen, como podemos ver aquí en el corte 3 posterior, a nivel ya de más craneal, pues va a tener una orientación más anterior, mientras que el tronco pulmonar tiene un origen más anterior, pero va a girar alrededor y se va a enroscar alrededor de la aorta ascendente, pasando posterior al arco aórtico, inferior al arco aórtico y posterior a la aorta ascendente. Y el bulbus cordis se van a incorporar el cono arterioso al ventrículo derecho y el vestíbulo aórtico al ventrículo izquierdo. Ahora, la formación de las válvulas cardíacas, tanto aórtica como pulmonar, va a suceder al mismo tiempo que ocurre esta diferenciación del giro de 180 grados, en el cual, una vez que ya se dividió en dos luces, va a haber tejido subendocárdico que va a proliferar alrededor de estos orificios y se van a diferenciar en válvulas semilunares, de tal manera que en el caso del tronco pulmonar, de la válvula pulmonar, va a haber una válvula anterior y dos posteriores, derecha e izquierda, y en el caso de la aorta, que tiene un origen más posterior, pues de igual manera, pero va a tener una válvula posterior y dos anteriores, derecha e izquierda. Ahora, otra cosa que igual debemos de tomar en cuenta van a ser cuáles van a ser los derivados de las arterias del arco faringio, sobre todo porque pues tienen relación con la aorta, el arco aórtico y los troncos supraórticos. Los más relevantes en este caso van a ser
las arterias del tercer arco faríngeo que se van a diferenciar, que están marcadas en color rojo, que se van a diferenciar en las arterias carótidas comunes, las arterias del cuarto arco, las cuales el lado izquierdo va a formar parte del arco aórtico y la porción derecha va a formar la porción proximal de la arteria subclavia derecha. En cuanto a las arterias, las arterias del quinto arco por lo general degeneran y no dan lugar a ningún vaso relevante. Y en cuanto a la sexta arteria del arco faríngeo, su porción proximal va a formar parte de la arteria pulmonar izquierda y la porción distal se va a convertir en el conducto arterioso que va a tener comunicación con la aorta descendente, que va a permitir, ok. Entonces, nada más para repasar de manera muy rápido cómo es la circulación fetal, pues tenemos que a través de la vena umbilical tenemos sangre rica en oxígeno, el cual a través del conducto venoso va a tener un shunt directamente hacia la vena cava inferior, el cual va a llegar a la aurícula derecha y por la presión, la mayor parte de la sangre que proviene de la sangre con mayor cantidad de oxígeno va a pasar directamente a la aurícula izquierda, posteriormente al ventrículo izquierdo y a la aorta, el cual ya se va a distribuir al sistema de forma sistémica. Entonces podemos ver cómo todavía existe un volumen de sangre que se va, de sangre oxigenada que se va a combinar con sangre con poco nivel de oxígeno, que se ve aquí de color morado, el cual va a pasar por el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar, las arterias pulmonares, y va a tener una comunicación directa a nivel de la aorta descendente. Entonces, de tal manera tenemos que la sangre con mayor cantidad de oxígeno, pues va a tener una, digamos, preferencia, o va a haber una mayor cantidad de oxígeno a nivel de las extremidades superiores y del cráneo, mientras que a nivel inferior, pues ya la cantidad de oxígeno no va a ser tanto. Pero ya finalmente, a través de las arterias umbilicales, pues va a dirigirse hacia la placenta para intercambio de oxígeno. Entonces ya después del nacimiento, debido a el cese de la sangre por medio de la vena umbilical y por el aumento de las cavidades y por aumento de la presión de las cavidades del lado izquierdo, ya no va a permitir el paso de sangre a través del agujero oval y ya pues va a ser la circulación sistémica y pulmonar como la conocemos, ¿no? Y nada más recordar, pues, cuáles van a ser los vestigios del conducto arterioso, como el del conducto arterioso como ligamento arterioso, el conducto venoso como ligamento venoso, y vena umbilical como ligamento redondo. Y los ligamentos umbilicales mediales que van a ser vestigios de las venas, de las arterias umbilicales. Bueno, en cuanto a la anatomía, tenemos que, pues, esta va a ser un órgano formado por 4 cavidades, el cual va a estar ubicado en el mediastino medio y va a estar formado por el miocardio, endocardio y epicardio y por una capa fibrocerosa que se va a denominar como pericardio. El corazón va a estar ubicado entre las apófisis espinosas de entre la cuarta y la octava vértebra torácica. Y el peso pues va a ir variando dependiendo de la edad. Al nacimiento se considera que puede ser de 25 gramos, llegando hasta 100 gramos a los 10 años y posteriormente en el adulto puede llegar a pesar hasta 250 gramos, ¿no? Entonces, de forma general, pues son las cuatro cavidades los grandes vasos que vamos a ir explicando con mayor detalle. En cuanto a la configuración externa del corazón, esta va a tener 4 caras. La cara esternocostal, que es esta que podemos ver acá, pero también es llamada la cara anterior. La cara inferior, la cara pulmonar izquierda, como su nombre lo dice, pues va a estar en contacto con el segmento medial del pulmón izquierdo y la cara pulmonar derecha. 3 bordes, el borde derecho, que podemos visualizar de este lado, el borde superior, y el borde izquierdo, que en esta cara no la podemos ver, la vamos a ver más adelante. La base, que básicamente va a estar compuesta por las 2 aurículas y un vértice o apex proveniente del ventrículo izquierdo. En cuanto a la cara anterior o esternocostal, ¿cuáles van a ser las referencias anatómicas relevantes?
Primero tenemos que lo principal, estructura que va a componer la cara anterior va a ser el ventrículo derecho, que podemos ver aquí. Pero podemos dividirlo por un sector auricular y un sector ventricular. Esto va a estar dividido por el surco coronario, que normalmente no se puede visualizar, ya que está por lo general oculta a veces por grasa epicárdica, pero va a permitir dividir las aurículas de los ventrículos. Dentro de lo que podemos visualizar del componente auricular van a ser la orejuela derecha y la orejuela izquierda. En cuanto al sector ventricular, podemos visualizar el surco ventricular anterior, por el cual van a discurrir las arterias y la vena interventricular anterior. Y como parte del ventrículo derecho tenemos el cono arterioso o infundíbulo pulmonar, en el cual va a dar origen al tronco de la arteria pulmonar. En cuanto a la cara inferior diafragmática, esta va a tener una forma triangular y también lo podemos dividir por un segmento auricular y ventricular. Nada más podemos visualizar desde esta cara la cara inferior de la aurícula derecha, separado del ventrículo derecho por el surco coronario. El surco coronario a este nivel pues va a cruzar la arteria coronaria derecha y se va a extender hasta el surco interventricular posterior que va a dividir a los dos ventrículos. Así como tenemos el surco coronario derecho, tenemos la porción izquierda del surco coronario, en el cual lo que podemos visualizar a este nivel va a ser el seno coronario y la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, y así como la cara inferior del ventrículo. En cuanto a la cara pulmonar izquierda, podemos visualizar a nivel de las aurículas, únicamente la aurícula izquierda desde esta vista. Podemos ver cómo tiene una porción posterior lisa donde llegan las 4 venas pulmonares y hacia una porción más anterolateral, la orejuela izquierda, la cual va a ocultar parcialmente el surco coronario, por donde podemos ver que cursa tanto el seno coronario, la vena cardíaca mayor y cómo se extiende hacia el surco interventricular anterior. De igual manera, aquí podemos visualizar lo que es el borde izquierdo del corazón, que va a separar esta cara anterior de la cara inferior. En la cara pulmonar derecha, en realidad va a ser una continuación de la cara anterior, no hay ningún borde que lo divida, y las principales características va a ser que va a estar formada por la aurícula derecha, superiormente por la vena cava superior e inferiormente por la vena cava inferior. En su borde más posterior se encuentra la cresta terminalis, que es un surco longitudinal que va a estar en paralelo con ambas venas cavas, que como les había dicho, pues es la que marca la delimitación entre los dos orígenes embriológicos. Más adelante vamos a hablar acerca de los componentes internos de las cavidades, ¿no? Pero básicamente, desde la cara pulmonar derecha, esos son lo relevante que se puede observar. En cuanto a los bordes, nada más para repetir, es el borde derecho, borde superior y el borde izquierdo. Esto es lo que nos va a permitir marcar las diferentes caras, ¿no? La cara anterior de la cara inferior. La base del corazón va a estar formado por las dos aurículas, la cara posterior de las dos aurículas. La aurícula derecha es parcialmente visible, podemos ver más ambas venas cavas, la superior, la inferior, la cresta terminalis que se continúa y que va a marcar la separación entre la parte lisa de la aurícula derecha y la orejuela derecha que podemos ver aquí de manera más prominente. Entre las dos aurículas hay un surco interauricular posterior que normalmente no es visible, ya que las venas pulmonares derechas se sobreponen. Y bueno, dentro de los otros hallazgos que podemos ver, va a ser pues las 4 venas pulmonares, cómo se incorporan hacia la aurícula izquierda. Más inferiormente podemos ver parte del surco coronario, con el seno coronario y su continuación con la vena cardíaca magna. El vértice del corazón, o ápex, es de morfología redondeada, de bordes regulares, y va a pertenecer al ventrículo izquierdo,
que es este que podemos visualizar acá, y también de este lado. En esta imagen como de imagen frontal del ápex, tenemos que de 1 a 2 centímetros a la derecha va a haber dos concavidades que van a ser el surco interventricular anterior y el posterior, que es donde van a cursar las arterias interventriculares anteriores y las venas igual del mismo nombre que las acompañan, así como en su porción posterior, en su imagen, en su cara inferior, igual, el surco interventricular posterior. Bueno, y también la punta del ápex va a descansar aproximadamente entre el cuarto y el quinto espacio intercostal. En cuanto a la configuración interna de las cavidades cardíacas, podemos visualizar que pues, se va a dividir entre la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. El tabique intraauricular va a tener un grosor de 3 a 4 milímetros. Sin embargo, a nivel de la fosa oval o donde estaba el agujero redondo, ahí el grosor puede ser de 1 o 2 milímetros. En cuanto al tabique interventricular, este va a estar formado por una parte membranosa y por una porción más sólida. Va a tener un grosor de 10 a 12 milímetros y va a ser un poco más convexo hacia la derecha. En sí, las paredes va a ser más convexo hacia la derecha, por lo cual desde el interior del ventrículo derecho, su pared medial va a ser cóncava, a diferencia del ventrículo izquierdo que va a ser convexa. Igual, otro punto importante va a ser el tabique auriculoventricular, el cual se va a encontrar inmediatamente adyacente a la válvula septal de la válvula tricúspide, y a la válvula anterior de la válvula mitral. Algo igual que hay que destacar es que el tabique auriculoventricular no va a quedar no va a quedar como tal entre las dos aurículas, sino que hacia su lado derecho se va a encontrar la aurícula derecha y va a estar superior a la válvula tricúspide, pero en su cara izquierda va a estar en contacto con el ventrículo, con el interior del ventrículo izquierdo, y la válvula mitral va a estar inferior a ella. Ajá. De igual manera, también es importante ya que aquí va a atravesar el fascículo auriculoventricular eh, por la válvula septal de la válvula tricúspide, que va a estar en relación con la conducción del corazón, que vamos a ver más adelante. En cuanto a las características comunes de las cavidades tanto derechas como izquierdas, tenemos que ambas aurículas van a tener superficies lisas, pero más que nada en su cara posterior, como podemos ver aquí, que correspondería a la aurícula izquierda. Sin embargo, ya en las orejuelas de ambas aurículas van a tener columnas carnosas y de bordes irregulares, esta correspondiendo a la orejuela derecha. Ambos ventrículos van a tener paredes irregulares por los relieves musculares que van a tener. Nada más que se pueden incluso dividir en pilares de primero, segundo y tercer orden. Los de primer orden son básicamente los músculos papilares asociados a las cuerdas tendinosas y que se van a insertar sobre las válvulas auriculoventriculares, y también el corazón. El resto de sus paredes musculares se pueden dividir en puentes, que son pilares de segundo orden, o espesamientos de la pared, como pilares del tercer orden. De igual manera, ambos ventrículos van a tener orificios de entrada a través de la válvula mitral, la válvula tricuspide, y orificio de salida por la aorta o el tronco pulmonar. La única diferencia con ellos dos sería que la válvula mitral de las cavidades izquierdas tiene 2 valvas, mientras que la tricuspidia tiene 3. Bueno, lo que les había mencionado de las válvulas auriculoventriculares es que son membranas delgadas, flexibles, que se van a dividir en 2 o en 3, dependiendo el lado. Las cuerdas tendinosas, las cuales se van a insertar en los músculos papilares. Estos van a ser los músculos papilares que van a ser salientes musculares desde el miocardio, con una base finalmente adherida a su pared y que tienen un vértice libre hacia el interior de la cavidad, donde se van a insertar las cuerdas tendinosas.
Y también van a formar conjuntos, no nada más va a ser una de manera aislada. Pueden formar conjuntos anteriores, posteriores o laterales. Ahora, viendo ya las estructuras dentro de las cavidades, vamos a empezar con la aurícula derecha. En la aurícula derecha podemos irlo abordando por las diferentes paredes que tiene, ¿no? La pared anterolateral correspondería en esta imagen a este colgajo que podemos visualizar como abierto, donde se va a dividir en una porción posterior, que es la cresta terminalis, pero que en realidad estaría aquí a este nivel, ¿no? Más superior se va a encontrar el nódulo sinoauricular. En su porción media de la pared anterolateral se van a encontrar los músculos pectíneos. Y más hacia su segmento medial se va a continuar como con la orejuela derecha. La pared superior va a recibir a la vena, al orificio de entrada de la vena cava superior, y entre la pared interauricular se va a encontrar la fosa oval y un espesamiento de la pared llamado también anillo de Buygens. En la pared inferior se va a encontrar el orificio de llegada de la vena cava inferior y del seno coronario. Ambos tienen unas válvulas que sus epónimos es la válvula de Eustaquio y la válvula de Tevesio. Entre la fosa oval y los orificios de llegada de la vena cava inferior y del seno coronario se va a encontrar una estructura que es el tendón de la vena cava inferior, también llamado tendón de Todaro. Y la pared auriculoventricular básicamente va a estar formado por la válvula tricuspidia. En el interior del ventrículo derecho igual lo podemos ir abordando por paredes. La pared anterior o esternocostal principalmente va a tener los músculos papilares anteriores, y de la pared medial podemos identificar el músculo papilar septal, la trabécula septomarginal, que se va a extender desde el tabique hasta el conjunto de los músculos papilares anteriores, también llamada la banda moderadora. Y más superiormente tenemos la cresta supraventricular, que va a marcar el punto de paso entre en sí la cavidad del ventrículo derecho y del infundíbulo pulmonar, que se va a continuar con el tronco pulmonar. En la pared inferior se va a encontrar los músculos papilares posteriores. Y por último, la base va a corresponder con la válvula tricuspidia y el orificio de salida con la válvula pulmonar. En cuanto a la válvula tricuspidia, esta se va a insertar en un anillo fibroso derecho, al igual que la mitral en un anillo fibroso izquierdo, y va a tener 3 válvulas: la anterior, la posterior y la septal. El orificio del tronco pulmonar, como les había dicho, el flujo de la sangre va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho y va a ascender, va a pasar por la cresta supraventricular, como les digo, es un referente anatómico donde va a pasar al infundíbulo o cono arterioso, y ya posteriormente va a pasar hacia el tronco pulmonar. En este nivel, la válvula semilunar de la válvula pulmonar va a, como les había comentado, va a tener un origen más anterior en vez de la aorta, que es más posterior, con sus 3 valvas, ¿no? La anterior y las 2 posteriores, derecha e izquierda. Dentro de las cavidades del corazón izquierdo, la aurícula izquierda también igual. El abordaje va a ser por paredes. En la pared posterior se va a encontrar la afluencia de las 4 venas pulmonares, y tanto la pared superior e inferior pues van a tener relieves lisos. En la pared interauricular vamos a encontrar la fosa oval, en la pared anterior la válvula mitral, y hacia la pared lateral se va a continuar como la orejuela izquierda. Dentro del ventrículo izquierdo vamos a dividir en su pared medial o septal, la pared lateral con el músculo papilar anterior, y en la pared inferior con el conjunto de los músculos papilares posteriores. La base va a corresponder con la válvula mitral y el orificio de salida pues con la válvula aórtica. Entonces, como ya les había mencionado, al igual que la válvula tricuspidia, la válvula mitral va a estar, las válvulas se van a insertar en un anillo fibroso,
el cual va a estar delimitado también por un trígono fibroso izquierdo y trígono fibroso derecho. Este lo va a dividir del anillo fibroso del orificio de salida de la válvula aórtica. Recordando que estos anillos fibrosos pues también van a servir como aislantes eléctricos al momento de la conducción del corazón para que estén adecuadamente sincronizados los latidos cardíacos, ¿no? Entre aurículas y ventrículos. Y bueno, tenemos que va a tener una válvula anterior, una valva anterior y una valva posterior, donde se van a insertar los músculos papilares, igual del mismo nombre, anterior y posterior. El orificio de la aorta, vamos a tener que va a estar inmediatamente por delante y arriba de la válvula mitral. De hecho, en gran parte de la válvula anterior de la válvula mitral sirve también como una pared por la cual va a delimitar el orificio hacia la salida de la aorta ascendente. Y al igual que en las valvas pulmonares, va a tener tres valvas, y en el borde libre de las valvas semilunares se va a encontrar un nódulo, también llamado cuerpos de Arancio, los cuales van a ayudar a evitar que haya una regurgitación retrógrada de la sangre. Inmediatamente posterior a estas válvulas semilunares, va a haber una dilatación de la raíz de la aorta, también denominado los senos aórticos de Valsalva. Y a este nivel también va a estar el origen de las arterias coronarias derecha e izquierda al mismo nivel que, o sea, sus contrapartes de las válvulas. Ahora, en cuanto al esqueleto fibroso del corazón, va a estar dividido, va a ser un marco estructural que va a estar alrededor de las válvulas. Entonces van a ser 4 anillos fibrosos, 2 trígonos, que son los que había mencionado acá, y también va a estar una parte de este esqueleto fibroso va a formar parte de la parte membranosa del tabique interventricular, que, como les había comentado, es donde va a pasar el conducto para el fascículo auriculoventricular. Y también este relieve que se puede visualizar acá va a ser la inserción del tendón de la vena cava inferior o del tendón de Todano. Y pues también, como les había dicho, es un aislante eléctrico, ¿no? Para la conducción eléctrica del corazón. En cuanto al miocardio, tenemos que se va a dividir tanto si es en los ventrículos como en las aurículas. En los ventrículos va a tener fibras comunes superficiales que van a estar dispuestos en forma de vórtice hacia el ápex, y también va a tener fibras propias que ya van a ser más profundas, las capas medias, fusiformes, y las trabéculas carnosas de localización más subendocárdica. En cuanto al miocardio de las aurículas, van a ser similares, nada más que van a tener fibras propias anulares alrededor de los orificios de entrada y de salida de las válvulas, y fibras comunes que ya van a ser más fusiformes, que van a extenderse de un orificio a otro. Y nada más recordar los espesamientos musculares que hay a nivel de las aurículas. Los músculos pectíneos a nivel de las orejuelas, tanto derecha e izquierda, los fascículos de la cresta terminal, el tendón de la válvula de la vena cava inferior, y el limbo de la fosa oval alrededor de la fosa oval. El sistema de conducción del corazón se va a dividir en 3 principales: el nódulo sinoauricular, luego el conjunto auriculoventricular y ya las ramas subendocárdicas o red de Purkinje. Tenemos que el nódulo sinoauricular se encuentra hacia la cara posterior y superior de la aurícula derecha, el cual va a emitir vías de conducción internodales, anterior, posterior y lateral, los cuales van a llegar al nódulo auriculoventricular. También va a existir un haz de Bachmann que va a extenderse hacia la aurícula izquierda para la contracción sincrónica de ambas aurículas. Y dentro del conjunto auriculoventricular va a estar formado por el nódulo, así como el fascículo de His o auriculoventricular, que tiene un grosor de 3 milímetros, pero tiene una longitud de 10 a 12 milímetros. Recordemos que va a pasar a través del anillo fibroso, a través del tabique membranoso, y de aquí se va a dividir en 2 ramas: la rama derecha y la rama izquierda. La rama derecha se va a extender de localización subendocárdica
y se va a extender hacia los diferentes conjuntos de los músculos papilares, mientras que la rama izquierda, hay algunos artículos que mencionan que incluso tiene otra división, una división anterior y una división posterior, para inervar de manera individual a los músculos papilares anteriores y posteriores del ventrículo izquierdo. Y ya posteriormente tenemos las ramas subendocárdicas o red de Purkinje, que van a contribuir a la contracción sincrónica de ambos ventrículos. Ahora, en cuanto a la vascularización del corazón, hay unos que que ya hemos mencionado en la configuración externa, pero nada más para igual destacarlos, tenemos que los cuales van a ser los principales en cuanto a la irrigación: la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha, que como recordemos salen al nivel de las válvulas semilunares del mismo nombre. La arteria coronaria izquierda pasa posterior al tronco pulmonar. De hecho, por lo general el origen no se puede visualizar desde una vista externa, y de aquí va a dividirse principalmente en dos ramas principales: la rama interventricular anterior y la rama circunfleja, que va a seguir el surco coronario y se va a extender hacia la cara inferior del corazón. También va a existir unas ramas interventriculares septales, por las cuales van a irrigar parte del tabique interventricular, pero de manera externa van a tener ramas laterales para gran parte del ventrículo izquierdo, hacia el cono arterioso, y sus ramas terminales se van a anastomosar con las ramas marginales de la arteria coronaria derecha, a este nivel. En cuanto a la rama circunfleja, tenemos en esta cara, en esta cara izquierda del corazón, como pues bueno, aquí desciende la rama interventricular anterior, y podemos ver cómo la circunfleja sigue el curso del surco coronario, dando una rama marginal sobre el borde izquierdo del corazón. Sigue en paralelo a la vena cardíaca mayor, perdón, magna, y en su cara inferior podemos ver cómo emite ramas para rama posterior del ventrículo izquierdo, y también ramas auriculares, que hasta en un 45% contribuye a la irrigación del nódulo sinoauricular. Regresando a la arteria coronaria derecha, esta se va a dividir de forma general en tres segmentos: la preauricular, la infraauricular y la interventricular posterior, que se va hacia la cara inferior. El origen de la arteria coronaria derecha tampoco se puede visualizar porque está inferior a la orejuela derecha. Aquí podemos ver en este esquema cómo está levantado la orejuela, y su segmento preauricular va a dar ramas auriculares, y su segmento infraauricular va a dar ramas hacia el cono arterioso, y una rama marginal derecha sobre el borde derecho del corazón, el cual, como ya he mencionado, hace anastomosis con las ramas terminales de la arteria coronaria izquierda. También va a emitir ramas interventriculares septales para irrigar el tercio posterior del tabique interventricular, y las ramas terminales igual van a seguir el surco coronario de este lado. Para terminar, sus ramas terminales van a ser las arterias interventriculares posteriores. ¿Ok? Entonces, de tal manera que podemos visualizar cuáles van a ser los territorios coronarios de cada una de ellas. De rojo tenemos la arteria coronaria izquierda, y de azul la arteria coronaria derecha. Este es un esquema desde una vista superior: ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Entonces podemos ver cómo la arteria coronaria derecha va a irrigar gran parte del ventrículo derecho, la cara posterior del ventrículo izquierdo y el tercio posterior del tabique interventricular, mientras que la arteria coronaria izquierda va a irrigar dos tercios del ventrículo izquierdo, ambos músculos papilares anteriores y posteriores, y dos tercios del tabique interventricular. En cuanto al drenaje venoso, los principales van a ser el seno coronario desde una vista posterior inferior, y la vena cardíaca magna, que es la que se va a drenar sobre esta, ¿no? Entonces, desde la vista anterior, ¿cuáles van a ser las venas que podemos visualizar? La vena interventricular anterior, que va a drenar sobre la vena cardíaca magna. En esta cara podemos ver cómo la vena cardíaca magna igual recibe el drenaje de la vena marginal izquierda, y cómo va a drenar esta sobre el seno coronario. El seno coronario va a recibir
drenaje de las venas auriculares, de la vena del ventrículo izquierdo posterior, de la vena cardíaca menor, que va a cursar sobre el segmento interventricular posterior, y de la vena cardíaca menor, que es la que va a cursar sobre el seno coronario y se va a extender hasta el borde derecho del corazón. Y asimismo van a haber venas cardinales anteriores, que estas van a drenar directamente en la aurícula derecha y no a través del seno coronario como todas las demás. En cuanto al drenaje linfático, tenemos que en realidad va a haber una red endocárdica, intramiocárdica y la subepicárdica, pero se menciona que es difícil demostrar los primeros dos, pero lo que sí se pueden visualizar de mejor manera va a ser la red subepicárdica. La red subepicárdica va a tener dos tipos de drenaje, el del lado derecho y del lado izquierdo. El del lado derecho principalmente va a drenar del ventrículo, del borde anterior del corazón, primeramente hacia los ganglios mediastinales anteriores, que se van a continuar con los ganglios traqueobronquiales inferiores. Del lado izquierdo, el drenaje va a ser desde la cara inferior y posterior del corazón hasta llegar a los ganglios traqueobronquiales inferiores y van a continuar ascendiendo hasta los ganglios paratraqueales inferiores y posteriormente drenan en el conducto torácico, ¿no? En la división de la vena yugular interna y de la brachiocefálica. En cuanto a la inervación del corazón, ¿cuáles van a ser los nervios responsables de la inervación? A grandes rasgos va a ser los cardíacos del simpático, que van a surgir de T1 a T4. Se van a poder dividir en tres ganglios en ganglios cervicales superior, medio e inferior, así como los nervios cardíacos del vago. Estos se van a, digamos, mezclar entre sí para formar los plexos cardíacos. En tres, el superficial anterior, el profundo posterior o retroaórtico y el subaórtico. Asimismo, de estos plexos cardíacos van a surgir ya nervios más específicos, como el nervio del pedículo arterial, que básicamente va a inervar lo que son las aurículas, el nódulo sinauricular, mientras que los nervios del pedículo venoso como su nombre lo dice, van a ir adyacentes cerca de la vena cava inferior por un abordaje más posterior e inferior del corazón para ya inervar más los ventrículos, ambos ventrículos. Y ya cualquiera de estos dos, pues también tiene una distribución de los nervios de forma intracardíaca. Bueno, ahora ya pasando a la valoración radiológica por TAC, pues tenemos ¿cuáles van a ser las indicaciones principales? Pues en general van a ser para detectar enfermedades cardíacas congénitas, en tumores cardíacos, en algunos casos, por ejemplo, para valorar las arterias coronarias en un síndrome de Kawasaki, para valorar también evaluación de procedimientos quirúrgicos, como preparación de tetralogía de Fallot o un Fontan, puede ser las indicaciones más habituales y que sí llegamos a ver también en nuestro hospital. Entonces, ¿cuáles van a ser las ventajas del TAC? Van a ser tiempos cortos de examinación, refieren menor requerimiento de sedación, aunque depende mucho del paciente, sobre todo cuando son pacientes que pues tienen tal vez frecuencias cardíacas inestables o con arritmias, pues sí va a ser necesario que haya una vigilancia más estrecha, ¿no? Pero también va a dar una muy buena alta resolución espacial, a comparación de, por ejemplo, la resonancia magnética en algunos casos. Y la desventaja principal va a ser la radiación, el uso de contraste y que la falta de información funcional. En el caso de los adultos, sí hay protocolos para evaluar la función ventricular. En artículos de pediatría no encontré que hubiera como tal un protocolo para evaluar la función de ventrículos en recién nacidos o en pediátricos, pero en adultos pues sí se podría, sí hay como nuevos avances para evaluar la función ventricular.
En cuanto al protocolo, en realidad el protocolo depende mucho de cuál es la enfermedad o sea, los antecedentes del paciente, qué es lo que se está buscando evaluar, y también depende de las técnicas de adquisición que vamos a ir viendo más adelante. Pero en general recomiendan un tomógrafo multidetector de al menos 64 cortes. La colimación menor de 1 milímetro, en las referencias consultadas, pues varía entre 0.6 a 0.75 milímetros y el pitch entre mayor de 1, aunque yo encontré que en realidad puede ser entre 1 y 1.5. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Que pitches bajos, o sea, para fines prácticos que la cama, o sea, que el avance de la camilla es más lenta y una colimación delgada van a aumentar la dosis de radiación, que es lo que queremos evitar en pacientes pediátricos. Entonces, lo que se puede hacer es optimizar pues el miliamperaje, los kilovoltajes de acuerdo al peso corporal. Entonces, existe pues algunas vías dependiendo del peso, por ejemplo, menor de 10 kilos con 40 miliamperes y se puede ir subiendo hasta 100 miliamperes en caso de que pese más de 45 kilos. Y también el kilovoltaje, dependiendo si pesa menos de 50, puede ser 80 o hasta 120 si pesa más de 50 kilos. En cuanto a la administración del contraste, tenemos que va a ser un contraste no iónico con una dosis de 1.5 a 2 mililitros por kilo, con una dosis máxima de 125 mililitros. En cuanto al lugar de la aplicación del contraste, en general, pues puede ser considerado como una buena opción el vaso, pero en algunos protocolos a veces recomendaban que pudiera ser o de la pierna o incluso de las dos. Por ejemplo, en el caso de cuando un paciente tuvo cirugía de Fontan, que básicamente toda la sangre de la vena cava inferior, o sea, el flujo lo quieren redirigir directamente a la arteria pulmonar, pues sí sería necesario que también se administre por la pierna para poder evaluar el flujo. En cuanto al poder del inyector, pues va a también depender, ¿no? Del catéter, si es de 22G o de 20G, pues puede tener una dosis de 1.5 a 2.5 y en caso de 20G, pues ya puede subirse hasta 4 mililitros por segundo. También se hace mucho el uso del bolus tracking para tener el momento para iniciar la adquisición de la imagen entre 100 a 120 unidades Hounsfield con un retraso de 12 a 15 segundos, y también va a depender mucho nuevamente, de qué estructura se quiera evaluar, ¿no? Por ejemplo, si se quiere evaluar la aorta, en la aorta ascendente, y se quiere evaluar las arterias pulmonares, en la arteria pulmonar principal, si se quiere evaluar las venas pulmonares, en la aurícula izquierda, y mencionaban que en la aurícula derecha nunca se debe posicionar el ROI porque tiende a haber más artefactos por la combinación de la sangre con la de la vena cava inferior. En cuanto a las técnicas de adquisición, a grosso modo hay de 3 tipos. Está la no sincronizada por electrocardiograma, que confiere una dosis de 0.5 a 4.8 milisieverts, que en general no es tan útil si lo que se busca es evaluar las arterias coronarias en pacientes con frecuencia cardíaca alta. Por ejemplo, en algunos artículos mencionan que se puede hacer si por ejemplo, si nada más se quiere, por ejemplo, evaluar algunas alteraciones cardíacas, como por ejemplo transposición de grandes vasos, que son vasos en sí grandes, pues se puede hacer una que no sea sincronizada con el electrocardiograma, y también depende mucho pues, del equipo de tomógrafos que tenga, ¿no? Del número de cortes que tenga. En cuanto al electrocardiograma, el que está sincronizado con el electro de forma retrospectiva, esta lo que va a hacer, bueno, ahorita lo vamos a mencionar un poquito más a fondo, pero esta es la que va a dar más dosis de radiación al paciente, de 3 hasta 11 milisieverts, porque va a ser una adquisición continua y de avance lento, pero pues permite obtener diferentes reconstrucciones en diferentes fases cardíacas. En cuanto a la sincronización prospectiva, es la que hoy en día pues se prefiere, ya que emite mucho menor radiación, porque nada más se enfoca en ciertos momentos del ciclo cardíaco, con una dosis de 0.8 a 4 milisieverts. Entonces, en cuanto a la adquisición por electrocardiograma retrospectivo,
tenemos que la adquisición va a ser continua. O sea, la cama se va a ir moviendo de manera lenta y se va a obtener todo el procesamiento de datos se va a dar posterior, dependiendo de qué fase es la que queramos. En esta, pues va a haber mucho sobrelapamiento del eje de la Z, por lo mismo que va muy lento. Entonces, esto va a dar una dosis mucho mayor de radiación. Entonces, por lo general, bueno, la ventaja es que permite, como les había dicho, pues poder evaluar en fase diastólica o en fase sistólica. Y otra opción que en algunos equipos se puede hacer es modular la corriente para que no esté emitiendo la misma cantidad de kilovoltaje todo el tiempo y nada más en momentos claves del ciclo cardíaco. En cuanto a la prospectiva, esta pues sí va a ser un poco más segura en cuanto a la dosis de radiación que se administra. Por ejemplo, refiere que en adultos la dosis de 1 a 3 milisieverts y en recién nacidos e infantes llega a ser de entre 0.2 hasta 0.7. En la mesa no va a tener un movimiento continuo. Lo que va a hacer es que se va a sincronizar con el electrocardiograma y, por ejemplo, se va a definir en qué intervalo se quiere tomar la adquisición. Por ejemplo, el estándar es que sea entre el 70% del intervalo entre R y R. Entonces, únicamente va a escanear cuando el corazón se encuentre en tal intervalo. Entonces, va a obtener cierto número de cortes. Se va a movilizar la mesa, menciona que al menos debe haber espacio para que haya 2 latidos cardíacos y va a tomar de nuevo la adquisición. Y así, entonces de esa manera se evita sobrerradiar al paciente. El único inconveniente es que puede haber artefactos en escalera por una frecuencia cardíaca irregular, o sea, de que no esté bien sincronizado por alguna arritmia, entonces pues si haya artefactos ya en la reconstrucción. Una ventaja que tiene aparte es que tiene menos artefactos por respiración. Y también se le denomina como la técnica de step and shoot porque es por segmentos. Y luego también hay muchos artículos que están cada vez explorando nuevas formas de adquirir una buena imagen, pero sin sobrerradiar al paciente. Por ejemplo, lo que hacen es una técnica que es combo scan, en el cual sí utilizan una adquisición prospectiva, pero únicamente limitada al área fonotruncal del corazón y ya el resto del estudio es una secuencia espiral no sincronizada y con una dosis media de 1.4 milisieverts. También en algunos equipos, más bien en algunos centros que tengan acceso a la tomografía de energía dual, pues el hecho de tener 2 detectores va a hacer que se pueda obtener muchísimo más rápido la adquisición de las imágenes. No va a ser necesario grosor de colimación tan estrechas. De hecho, dice que puede subirse hasta 0.75 milímetros y conservar una buena resolución. El pitch va a ser alto, de hasta 3.2 a 3.4, pero la dosis va a ser incluso de hasta 0.1 milisieverts. En cuanto a las estrategias para reducir la dosis, pues como ya les había comentado, es pues ajustar los parámetros para el peso corporal, minimizar el rango de cobertura, que no haya mucho sobrelapamiento a la hora de la adquisición de las imágenes, y modular la corriente del tubo para que no siempre esté emitiendo la misma cantidad de kilovoltaje durante todo el estudio. De hecho, menciona que, pues igual, y lo ideal es que se trabaje en conjunto, tanto con el cardiólogo como el técnico, pues para para obtener el mejor estudio posible, ¿no? Ahora, después de obtener el estudio, pues debe de haber un postprocesamiento de los datos y esto se va a obtener mediante los planos cardíacos. Esto nada más va a ser como una introducción porque es basándonos con un paciente adulto, pero las mismas técnicas se pueden aplicar. En pediatría, aparte de esos planos, se pueden hacer reconstrucciones planares curvas y con estos planos cardíacos, ¿no? Entonces, nada más para revisarlo de manera muy breve, pues ¿cuáles van a ser los planos que se pueden evaluar? El plano de 4 cámaras, que se va a obtener con un plano que cruza a través del borde del ventrículo izquierdo, que pase por la válvula mitral y que pase hasta el borde libre del ventrículo derecho, y que el eje esté dirigido hacia el ápex, de tal manera que podamos visualizar el corazón en 4 cavidades,
la aurícula derecha, aurícula izquierda. Podemos ver cómo está el ventrículo izquierdo con una pared más gruesa, bordes convexos a comparación del ventrículo derecho. ¿Okay? En cuanto al plano de 2 cámaras, esto nos va a permitir visualizar tanto la aurícula derecha la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo, y esta va a ser en un plano que sea paralelo al tabique interventricular y también dirigido hacia el ápex, para poder visualizar todo el interior del ventrículo izquierdo, la válvula mitral y parte de la aurícula izquierda. El plano de 3 cámaras va a ser un plano que cruce por el centro de tanto la válvula mitral como la válvula aórtica, también que se angule con el dirigido hacia el ápex, de tal manera que podemos visualizar en este plano de 3 cámaras tanto la aurícula izquierda, el paso de medio de contraste hacia el ventrículo izquierdo, y el paso posterior hasta la válvula aórtica, el seno de Valsalva y ya posteriormente la aorta ascendente. Igual en esta misma imagen pues podemos visualizar la banda moderadora del ventrículo derecho. En los planos del eje corto, pues estos sí van a ser muy utilizados también, sobre todo en resonancia, que van a ser planos perpendiculares a la base del corazón, que pasen a diferentes niveles de las válvulas auriculoventriculares, de los tabiques, del tabique membranoso y del resto del tabique interventricular, y también con una ligera angulación oblicua, de tal manera que podamos visualizar en eje corto ambos ventrículos. Corresponde al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho, y aquí podemos ver incluso los conjuntos de los músculos papilares anteriores y posteriores. Para visualizar los planos del tracto de salida del ventrículo izquierdo, sobre un plano de 3 cámaras se va a trabajar, trazando un plano que cruce a través de la válvula aórtica para poder de esta manera ver la raíz aórtica, las válvulas semilunares y la aorta ascendente. Y en cuanto al plano del tracto de salida, va a ser un plano que sea perpendicular al tronco pulmonar, de tal manera que podemos ver el interior del ventrículo derecho con sus trabéculas y cómo se continúa por el infundíbulo pulmonar hacia el tronco pulmonar. ¿Okay? Bueno, ahora ya vamos a ver ya más enfocado en anatomía radiológica en pacientes pediátricos. Entonces tenemos que estas imágenes van a ser estudios de angiotomografía. Esta va a ser en un plano, en una reconstrucción sagital, en máxima intensidad, donde podemos ver, aquí en esta vamos a evaluar los componentes de la aorta, iniciando con la raíz aórtica, que se va a continuar con la aorta ascendente, hasta el origen de la arteria innominada o del tronco brachiocefálico, en el cual va a iniciar el arco aórtico. Podemos ver entonces los 3 principales troncos supraórticos, la arteria innominada, el de la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Y se va a continuar con el istmo aórtico, que va a estar delimitado va a estar distal al origen de la arteria subclavia izquierda y hasta donde se origina, donde se drena el conducto arterioso, y a partir de ahí ya se va a considerar como la aorta descendente. De igual manera, pues podemos ver las arterias intercostales de este lado. ¿Okay? En estas 2 imágenes, igual de angiotomografías en reconstrucciones sagitales oblicuas. Son reconstrucciones planares curvas, donde podemos visualizar el trayecto de ambas arterias pulmonares. Del lado, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, que se observan con una adecuada opacificación, no tienen defectos de llenado, y podemos visualizar cómo la arteria pulmonar derecha pasa de inferior al arco aórtico. En cambio, la arteria pulmonar izquierda, podemos ver que igual tiene una adecuada opacificación, pero tiene una extensión un poquito más larga y más posterior, la comparación de la arteria pulmonar derecha. Para evaluar las venas pulmonares, igual se puede realizar igual una reconstrucción en máxima intensidad,
en plano coronal, donde podemos observar las 4 venas pulmonares, las 2 superiores, las 2 inferiores, la derecha y la izquierda. Estas van a recibir a las venas pulmonares de cada uno de los lóbulos correspondientes. La única excepción sería la vena pulmonar superior derecha, la cual recibe las venas de los lóbulos superior y medio del pulmón derecho. Ya el resto, pues sería del lóbulo inferior izquierdo, del lóbulo inferior derecho, del lóbulo inferior izquierdo y del lóbulo superior izquierdo. Podemos ver cómo tienen una adecuada confluencia entre sí, una adecuada pacificación. Y bueno, en este corte no se puede ver, pero se espera que pues todas drenen hacia la aurícula izquierda. Ahora, lo que podemos también evaluar van a ser las cámaras cardíacas, tanto las cámaras cardíacas derechas y las cámaras cardíacas izquierdas. Estos dos son ejemplos de igual angiotomografías en plano coronal oblicuo y axial oblicuo, donde podemos visualizar la aurícula derecha. Como ya hemos comentado, por lo general gran parte de paredes lisas. A este nivel se encuentra la válvula tricuspidia marcado con la letra TB. Se observa cómo hay paso de medio de contraste hacia el interior del ventrículo derecho. Las paredes de este van a ser un poco irregulares debido a las trabéculas y a los músculos endocárdicos. Y se continúa posteriormente con la válvula pulmonar. Aquí algo que destaca es que aquí se encuentra el infundíbulo pulmonar, que era el que habíamos mencionado, que pues sí va a existir una separación considerable entre la válvula tricuspidia y la válvula pulmonar, a comparación de la válvula aórtica y la válvula mitral que podemos visualizar acá, que prácticamente están muy estrechas entre sí. Entonces, esta imagen sería para evaluar las cavidades cardíacas izquierdas. Podemos visualizar la aurícula izquierda, de bordes lisos, tiene adecuada opacificación del contraste. Podemos visualizar que a este nivel se encuentra la válvula mitral. Pasa el medio de contraste hacia el interior del ventrículo izquierdo. Y posteriormente podemos ver incluso estas dos líneas hipointensas que corresponden a la válvula aórtica y la posterior dilatación en la raíz aórtica en relación a los senos de Valsalva, y ya se continúa con la aorta ascendente. A nivel de las aurículas, también podemos identificar las orejuelas, que cada una va a tener por imagen ciertas características que nos va a poder ayudar a diferenciarlas. Estas dos son imágenes de angiotomografía en planos oblicuos, axiales, donde se identifica del lado derecho, esa es la topografía de la aurícula derecha. Observa una imagen de morfología triangular. Esta es la orejuela derecha, que tiene una base ancha hacia su pared lateral y tiene una forma triangular. En su pared lateral hay unas imágenes hipodensas irregulares de forma triangular que corresponden a los músculos pectíneos, y este corresponde a la orejuela derecha. En cambio, la orejuela izquierda tiene una morfología más fusiforme y más delgada a comparación de la derecha. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a diferenciar de la derecha de la izquierda. ¿Okay? Ambas tienen adecuada opacificación del contraste y no tienen defectos de llenado. ¿Okay? También en un corte más superior podemos visualizar a la aurícula derecha, y en su pared lateral se observa una imagen triangular hipodensa, el cual corresponde a la cresta terminal, que es el que va a marcar la diferencia entre la aurícula entre la aurícula derecha, que tiene su origen del seno venoso, y la orejuela derecha, que tiene sus paredes más irregulares por los músculos pectíneos. También el patrón de ramificación bronquial se puede evaluar, y también va a ser importante en las alteraciones cardíacas. Entonces, en esta angiotomografía, en un plano coronal, podemos visualizar la tráquea, su segmento inferior,
discretamente desplazado a la derecha, el cual está indentado por el arco aórtico que podemos visualizar acá. Y posteriormente podemos ver los dos bronquios principales, el del lado derecho y el del lado izquierdo. El derecho recordemos que va a ser más corto y el izquierdo va a ser más largo y más horizontal. Aquí la importancia es valorar la disposición de las arterias pulmonares respecto a los bronquios. Entonces tenemos que la arteria pulmonar derecha va a pasar inferior al bronquio superior derecho. En cambio, la arteria pulmonar izquierda va a pasar superior al bronquio pulmonar izquierdo. Eso es lo normal. En cuanto a las arterias coronarias, va a servir mucho igual los reformateos planares curvos, perdón, las reconstrucciones planares curvas, ¿no? Como en este ejemplo de acá, igual que son ejemplos de angiotomografías en planos oblicuos, axiales y en un reconstrucción planar curva, ¿no? Donde podemos visualizar la válvula aórtica, podemos incluso ver cómo hay, bueno, discretamente líneas hipodensas que van a dividirse entre la válvula posterior y las dos anteriores, derecha e izquierda, y podemos ver el origen tanto de la derecha como de la izquierda. En esta imagen de nuestra izquierda, en esta imagen de nuestra derecha, podemos visualizar el origen de la arteria coronaria derecha y de la arteria coronaria izquierda, así como sus dos principales ramas, la circunfleja y la arteria coronaria derecha. En este caso, pues tenemos que igual tiene una adecuada clasificación del contraste, aunque con un poco de artefacto. Algo que igual referían es que en la valoración de estas arterias, casi siempre las arterias coronarias van a ser en donde más problemas llega a haber a la hora de hacer el estudio. Entonces, a veces sí por eso se recomienda comparar diferentes fases si es que es posible, ya que si se sospecha alguna estenosis o a nivel del ostium, tiene que estar representado en diferentes secuencias y no nada más en una, porque podría ser un artefacto cuando fue la adquisición de la imagen. En cuanto a las válvulas, esta va a ser en la imagen de nuestra izquierda, tenemos igual a una angiotomografía en un plano axial oblicuo, donde podemos visualizar la válvula, el origen de la válvula pulmonar y la válvula aórtica dividida por estas imágenes en forma de Y hipodensa, que va a dividir a la válvula posterior, las dos anteriores derecha e izquierda, de la válvula aórtica, y en la válvula pulmonar pues podemos ver la válvula anterior, la válvula posterior derecha y la izquierda. Esta es en un plano coronal oblicuo, donde aquí lo que se representa van a ser las inserciones de los músculos papilares del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, marcados con la letra A, correspondiente a los papilares anteriores, músculo papilar anterior, septal, posterior, y del lado del ventrículo izquierdo, correspondiendo a los músculos papilares mitrales y aórticos o anteriores y posteriores. Ahora, en cuanto a la valoración radiográfica por resonancia magnética, tenemos que esta nos va a servir más cuando hay una anatomía vascular compleja en enfermedades cardíacas congénitas, en anormalidades del arco aórtico, para evaluar el aporte arterial de los pulmones, anormalidades de las venas pulmonares, y también va a servir mucho para cuantificar la función y los volúmenes ventriculares. También otra indicación es para el seguimiento después de la cirugía o de alguna intervención, y también en evaluación de tumores cardíacos. El protocolo de resonancia magnética, pues van a tener los planos más sencillos, desde los localizadores hasta ya los planos coronales, axiales, sagitales, en secuencias SSFP o secuencias cine, que puede ser tanto en sangre brillante como en sangre oscura. Estas únicamente va a ser para una valoración anatómica. Para ya las valoraciones un poco más dinámicas, tenemos las secuencias cine, en las cuales se pueden también evaluar en 4 cámaras, 2 cámaras, tracto de salida o en eje corto. Y también se puede evaluar el flujo de la sangre mediante las secuencias de contraste de fase, que en este caso lo que nos puede ser útil es para evaluar el flujo pulmonar y compararlo con el flujo sistémico, sobre todo cuando hay persistencia del conducto arterioso o después de una cirugía, como por ejemplo la de Fontan. Y por último, la angioresonancia pues nos da también una visualización
tridimensional de la disposición de los trayectos vasculares. ¿Cuáles van a ser las consideraciones técnicas en neonatos en infantes? Van a requerir estar sedados, obviamente por evitar el movimiento, y dependiendo de la complejidad, puede ser de 10 hasta 45 minutos el estudio. Se debe de evitar la hipotermia con compresas calientes, y en cuanto a cuestiones técnicas, para obtener una buena alta resolución espacial se requiere un FOV de 20 a 26 centímetros con secciones delgadas de 3 a 5 milímetros. Ya cuando es una angioresonancia, ya el grosor sí va a ser un poco más delgado de 1.2 a 2.5, con un FOV de 220 milímetros, matriz de 256 por 160 y un tamaño de voxel de 2.4 milímetros cúbicos. Esta tabla que les pongo acá son como los parámetros técnicos que aconsejan. Básicamente, pues podemos ver, ¿no? Que son los parámetros para la localización, para los de cine imagen, para los de medición de flujo y para la angioresonancia. La administración de gadolinio es con una dosis de 0.2 a 0.3 miliosmoles por kilo por peso corporal, y se va a administrar durante 8 a 10 segundos seguido por un volumen similar de solución salina. Y pues aquí podemos ver igual el tiempo estimado para la adquisición de cada uno. Por ejemplo, 60 segundos para los 3 planos, y por secciones llegan a ser hasta de 40 a 80 segundos cuando se quiere valorar el flujo. Entonces, dependiendo de la complejidad del estudio que queramos hacer, pues sí puede llegar a prolongarse bastante el estudio de la resonancia magnética. En cuanto a los planos axiales y coronales, pues van a ser, pues sí, en cierta similitud con la tomografía, pero tal vez no con tanta alta resolución espacial. Entonces aquí tenemos ejemplos de resonancias magnéticas en secuencias SSFP con sangre brillante en un plano coronal y en un plano axial, donde podemos visualizar a este nivel el ventrículo izquierdo, con sus paredes regulares, los músculos papilares, la válvula aórtica con su dilatación de los senos de Valsalva y continuación hacia el arco aórtico. En este plano axial podemos ver el ventrículo izquierdo con su pared característica engrosada, de paredes convexas, el tabique interventricular, indentando hacia el ventrículo derecho. Entonces, se pueden obtener diferentes imágenes y pues es igual que en la tomografía, ¿no? Podemos visualizar tanto la aorta ascendente como la aorta descendente, el tronco pulmonar, que tenga una adecuada opacificación, que no haya defectos de llenado, que no haya defectos entre los tabiques interauriculares o interventriculares. También existen ciertos planos que nos aconsejan para poder obtener las diferentes cámaras, para obtener las diferentes vistas de las cámaras, que bueno, ya esto no lo voy a repetir, pero existe esta guía que pues creo que está bastante bien tenerlo como referencia para pues obtener los diferentes planos, ¿no? Que pues básicamente van a ser los de las 4 cámaras, y a partir de esto se pueden obtener los de las válvulas, válvulas pulmonares, válvula tricuspidia, mitral y aórtica, en caso de que se esté valorando esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la anatomía, entonces tenemos en estos dos estudios de resonancia magnética, igual en secuencia cine, con secuencia de sangre brillante, un plano de 3 cámaras y de 4 cámaras. Entonces podemos visualizar de igual manera el paso del medio de contraste desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo, el paso hacia la válvula aórtica, raíz aórtica, aorta ascendente. En la visión de 4 cámaras podemos visualizar aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la división entre el tabique intraauricular, el tabique interventricular. Vemos como igual está convexo, característica normal del ventrículo izquierdo, y como las paredes del ventrículo izquierdo llegan a ser un poquito más lisas a comparación del ventrículo derecho, que tienen unas trabéculas un poquito más gruesas. También se pueden valorar las arterias pulmonares con reconstrucciones igual planares, curvas, donde se observan en estas secuencias de resonancia magnética en secuencias FSP con sangre oscura. Podemos visualizar, al igual que en la que les mostré de la tomografía, pues la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, cómo tiene su origen desde el ventrículo derecho, cómo se extiende un poquito más posterior, y del lado izquierdo es un poquito más corta y pasa inferior
al arco aórtico. También se puede ayudar para valorar stents cardíacos, y esta imagen la puse pues para que pudiéramos valorar los segmentos del arco aórtico, ¿no? Este era un paciente que fue intervenido por una cortación de la aorta. Entonces podemos ver ejemplos de estas resonancias magnéticas en planos sagitales y en reconstrucción. En planos sagitales, en secuencia de sangre oscura, en secuencia cine y en reconstrucción por angioresonancia, donde se visualiza el arco aórtico. Perdón. Donde se visualiza la aorta ascendente, el arco aórtico y la aorta descendente. Aquí se puede visualizar un poquito, incluso mejor, la raíz aórtica y los mismos segmentos. Aquí existe un poco de artefacto por el stent. Y en esta reconstrucción tridimensional podemos ver parte del ventrículo, o sea, medio de contraste dentro del ventrículo izquierdo, cómo pasa hacia la raíz aórtica, el origen de arteria coronaria derecha e izquierda, aorta ascendente, arco aórtico, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda, y cómo ya a partir de aquí se encuentra pues ya el istmo cardíaco y la aorta descendente. En la secuencia cine, estas van a ser pues más dinámicas y nos van a permitir pues valorar la función ventricular. Entonces van a ser igual ejemplos de resonancia magnética en secuencias cine, donde se visualiza el eje corto de ambos ventrículos, observando la contracción del ventrículo izquierdo, que como podemos ver, pues es grueso, convexo, ventrículo derecho. Lo que se puede valorar acá, pues van a ser los volúmenes ventriculares. Otro ejemplo de cómo es que se obtienen estas imágenes con planos o múltiples planos paralelos entre sí, desde la base del corazón hacia el ápex. La estimación de volúmenes se realiza por cada uno de esos diferentes segmentos, que eso pues igual ya es propio del procesamiento que realiza el equipo. Dentro de los diferentes parámetros que se pueden igual valorar, pues puede ser tanto la fracción de eyección, el volumen diastólico final, el volumen sistólico final. Entonces esta va a ser pues una ventaja que nos va a poder aportar la resonancia magnética a comparación de la tomografía. Las secuencias de fase, las secuencias de flujo de fase, nos van a poder permitir evaluar la velocidad en la cual pasa la sangre. Entonces van a ser secuencias de fase en las cuales se debe de colocar el ROI que o sea, del vaso que nos interesa en un eje corto, el cual se debe ver hiperintenso para poder evaluar el flujo de la sangre. ¿Esto para qué nos puede servir? Para valorar el flujo sistémico y el flujo pulmonar, sobre todo en pacientes con conducto arterioso persistente, cuando hay flujo colateral, por ejemplo, en una cirugía de Fontan. Y como les había mencionado, es cuando se redirige el flujo de la vena cava inferior directamente hacia el sistema pulmonar. Entonces aquí va a ser importante, pues, tomar en diferentes segmentos las velocidades de flujo para, pues, poder evaluar el funcionamiento o el éxito de la cirugía. Pero por lo mismo esto va a condicionar que los estudios pueden llegar a ser muy largos. En cuanto a la angioresonancia, pues va a ser similar a la tomografía, nada más que no con tan buena resolución, y también va a tener limitaciones para visualizar las arterias coronarias. Como se pueden obtener por secuencia cine, a veces se puede visualizar, por ejemplo, las cavidades cardíacas derechas y luego las cavidades cardíacas izquierdas. Entonces, estos son ejemplos de angioresonancias en reconstrucción tridimensional, donde se observa medio de contraste en el interior del ventrículo derecho y cómo pasa a través del infundíbulo pulmonar, tronco pulmonar y ambas arterias pulmonares derecha e izquierda. Y en esta otra imagen podemos observar las venas pulmonares, cómo llegan a la aurícula izquierda, pasan al interior del ventrículo izquierdo y posteriormente ascienden hacia la raíz de la aorta, aorta ascendente, arco aórtico, los troncos supraórticos y la aorta descendente. También va a depender mucho
del equipo que se esté utilizando. Por ejemplo, en este que se obtuvo por secuencia cine, pues permite, como ya les es muy similar al anterior, nada más que se puede superponer tanto las de cavidades derechas como cavidades izquierdas y combinado. Y pues esto va a servir más como para una valoración de los trayectos vasculares grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual aquí en esta podemos visualizar la vena cava superior, parte del ventrículo derecho, hasta la arteria pulmonar izquierda, ventrículo izquierdo, raíz de la aorta, aorta ascendente, tropo supraórtico y aorta descendente, y las dos imágenes combinadas. Lo más reciente que se ha publicado y que también puede tener utilidad es el flujo en 4D, en las cuales también son secuencias en fase de contraste, pero en 3 direcciones espaciales, que nos permite medir el flujo y la dirección, pero tienen un tiempo de adquisición de 5 a 25 minutos y por lo general se superponen a un modelo tridimensional para poder visualizar cómo son las, por ejemplo, si hay cortocircuitos, poder identificar a qué nivel, entonces eso nos puede ayudar que se superpongan a un modelo en tridimensional. Entonces esta imagen pues es una imagen de flujo en 4D donde podemos visualizar el flujo tanto de la arteria pulmonar como de la aorta, y en este nivel pues tenía una disminución de su calibre con un aumento de la velocidad que se puede observar a este nivel. Y pues eso ya sería todo respecto a la valoración tanto por tomografía como por resonancia. Igual tengo las preguntas, no sé si quieran que... Sí, por favor, pintado. Ok.